Equipa. Joana nos acompaña a través de a través del Zoom, la señora Pilar Viggio, subsecretaria general de la Asociación Civil Transparencia, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Giovanna, César, ¿cómo están? Muy buen día, bienvenida. Bueno, comencemos hablando sobre esta cifra que creo yo es importante mencionarla, que solo 4 mujeres están liderando fórmulas presidenciales de un total de 36 candidaturas. ¿Qué lectura podemos hacer de ello? Ay, bueno, sí, es una cifra que no sorprende, la verdad, porque si nosotros hacemos un análisis de cómo es la dinámica partidaria de los últimos tiempos, son pocas las mujeres, sobre todo en cargos de ese tipo, ¿no? De mayor importancia, ¿no? Sí tenemos mujeres que han sido elegidas en otros cargos, bueno, por ejemplo en el Congreso, regidoras, consejeras municipales, vicegobernadoras, pero no en los cargos más altos. Entonces, claro, lo ideal sería tener más mujeres que estén como cabezas de listas para las fórmulas presidenciales, pero bueno, esto no está pasando así. Creo que todavía hay que trabajar mucho más para que dentro de la dinámica de los partidos se dé más oportunidad a las mujeres, ¿no? Y debería ser así. En realidad, a las mujeres nos gustaría tener más participación en general en muchísimos sectores. Pilar, buenos días, bienvenida como siempre. Los partidos políticos, digamos, también tienen ahora un tema pendiente, y es que aquellos que no logren superar la valla electoral, hablamos del 5%, están en riesgo de ir, por supuesto, a las elecciones generales de 2026. No podrán mantener su inscripción ni obtener una representación, por ejemplo, en el nuevo Parlamento bicameral. Pero, digamos, este es un panorama que se proyecta, o cómo suele verse también en elecciones anteriores, para nosotros empezar a pensar como ciudadanos, ok, ¿tenemos partidos que quizá no pasen entonces la valla electoral? Yo creo que el tema de la valla electoral o la barrera electoral, o también llamado umbral de representación, es bien importante explicarlo, porque en este caso la valla electoral es para el Parlamento, para el Congreso, ¿no? Es muy independiente de los votos, o sea, sí ayudan los votos, si es que es por arrastre, que tenga la fórmula presidencial, pero no necesariamente es así. Y además que para esta elección, la valla electoral ha cambiado. Sí, ya no es como en la elección anterior, que teníamos 5% del total de votos o 5% del total de escaños, ahora es I. Entonces, la valla electoral para los partidos políticos de alguna manera ahora está mucho más rígida, más estricta, ¿no? Es más, en otras palabras, un poco más difícil, ¿no? Por eso es que se dice que pocos partidos pasarían la valla en el caso del Parlamento, recordemos, ¿no? Yo creo que hay que tomarlo así, y porque no es que un partido podría tener votos, por ejemplo, alcanzar, no sé, por darte un ejemplo, ¿no? 25% para la fórmula presidencial, pero un 4% para el Senado y 3% para el diputado, si no, eso quiere decir que Claro, no ha pero pasado la ¿qué valla porcentaje para podría, eso. digamos, estar en riesgo? O sea, todos los partidos para que alcancen la representación tienen que pasar el 5%, ¿no? Del total de votos para el partido, y el 5% del total de escaños, que para el caso de diputados es 7 y de senadores es 3. Claro. Ahora, lo que también hay que tomar en cuenta es que, según información que ya ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones, es que muchos partidos no están teniendo listas en todas las regiones. Entonces, desde ahí ya empiezan con cierta desventaja para poder alcanzar tanto la valla de los votos como la valla de los escaños. O sea, ya hay partidos que prácticamente están empezando la carrera casi ya condenados a no superar la valla. Por supuesto, y eso justo lo comenté hace unos días, al ver el total de solicitudes de inscripción, que recordemos se cerró el 24 de diciembre al mediodía, nos hemos dado cuenta que no todos los partidos han presentado solicitudes de inscripción para todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay partidos que pueden haber presentado sus listas de candidatos para diputados, pero no senadores, porque de repente no han encontrado a personas que cumplen los requisitos o idóneas para presentar en las listas, ¿no? Sí ha sucedido, y bueno, ese es el panorama que tenemos, ¿no? No todos han presentado todo, en otras palabras.
Ok. Pilar, nos vamos a ir a una pausa, tenemos que cumplir con los anunciantes, pero yo te quería dejar planteada la pregunta porque esta semana, por ejemplo, aquí en RPP, en Ampliación de Noticias, hemos estado conversando con el señor Gerardo Morris, él es secretario de Relaciones Internacionales del APRA y él ha denunciado una presunta repartija y él ha dicho que es una repartija inmoral en las candidaturas para el 2026, para Parlamento Andino, ¿no? Entonces te quería preguntar ya luego de la pausa si podemos ir de lleno también a lo que pueden ser las posibilidades de las tachas. Él ha dicho que está considerando presentar una tacha formal ante el Jurado Nacional de Elecciones y para que nos cuentes a todos también cómo va ese panorama que es posible además y que se da en medio de este cronograma electoral el cual estamos viviendo muy profundamente aquí en RPP. Te pido unos instantes de paciencia, volvemos en breve. Minutos, César Espinosa en Arequipa, Joana Castro en Lima, los estamos acompañando hoy en Ampliación de Noticias. Conversamos con Pilar Vigio, ella es subsecretaria general de la Asociación Civil Transparencia. Yo le dejaba la pregunta planteada, la reitero para aquellos que se conectan a la multiplataforma de RPP y te pedí un poco, Pilar, la explicación de cómo es el proceso o la solicitud de tachas, cómo va este proceso que en realidad, claro, se dan en las elecciones, pero que, por ejemplo, hoy lo tenemos con un primer nombre muy ligado quizá a Gerardo Morris, secretario de Relaciones Internacionales del APRA, que él dice, aquí hubo una repartija inmoral a las candidaturas para el 2026. Yo fui el tercero más votado dentro de las elecciones de mi partido para ir justamente al Parlamento Andino y ahora simplemente no figuro. Entonces lo que él dice es, ojo, yo voy a presentar una tacha formal ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué significa esto y qué otro tipo de escenarios también podríamos tener en distintos partidos con relación a las tachas? ¿Cómo se presentan? Excelente pregunta. Mira, para empezar, creo que es importante que toda la ciudadanía pueda entender qué cosa es una tacha, ¿sí? De acuerdo al reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos, la tacha es el cuestionamiento que hace una persona, porque lo puede hacer cualquier ciudadano, es un cuestionamiento que se hace por escrito, ¿no? Respecto a alguna candidatura o listas, ¿sí? Pero esto tiene que ser probado, ¿no? Creo que es importante, si bien cualquier ciudadano inscrito ante el RENIEC y que tiene todos sus derechos civiles vigentes puede presentar o formular una tacha, es importante decir que no es que tú presentas una tacha por presentar, sino que tiene que haber un fundamento. Y además hay plazos, y eso es lo más importante, porque los plazos no son tan laxos. Es decir, para tú presentar una tacha, son 3 días calendario desde el día siguiente de la publicación de la fórmula presidencial o lista de candidatos admitida por el Jurado Nacional de Elecciones. Y esto sale en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones o en las regiones de manera descentralizada, en los jurados electorales especiales salen publicadas las listas admitidas. Y a partir de ese momento, al día siguiente, hay 3 días para poder presentar las tachas. Y además esta tacha se tiene que presentar por escrito, hay que fundamentar el pedido, adjuntar pruebas que respalden, porque yo cuando presento una tacha estoy cuestionando algo, ¿no? Entonces, claro, yo tengo que respaldar ese cuestionamiento, ¿no? ¿Qué pruebas tengo? Tengo que pagar una tasa que el Jurado Nacional de Elecciones ha impuesto y solicitar una casilla electrónica para hacer el seguimiento, ¿no? Claro. Entonces, todos estos son los pasos para las tachas. Ahora, a propósito de esto de las tachas, ¿pero qué lectura podemos hacer? Porque todas estas tachas que se están presentando, que en este momento se están mencionando, tienen que ver en algunos casos con los procedimientos de las elecciones internas. Por ejemplo, en Renovación Popular indican que se tenía que votar entre afiliados y no afiliados. En el APRA también hablan sobre esta especie de repartija que ha habido. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Que realmente existe una democracia en los partidos? ¿O es que los partidos finalmente terminan quizá, entre comillas, adjudicando los números para postular de acuerdo a quién tiene una mayor capacidad de financiamiento? Bueno, lo que yo creo que esto un poco desnuda es que nos hace falta todavía tener partidos un poco más fuertes, ¿no? Partidos fortalecidos por una verdadera democracia interna, ¿no? Creo que los problemas que están saliendo a la luz son claramente problemas internos, de gestión partidaria interna, y creo que esto pasa porque necesitamos fortalecer los partidos. El sistema de partidos tiene que ser fortalecido, ¿no?
Ujú. Pero, ¿qué otros mecanismos, digamos, se podrían utilizar para que los partidos se vean fortalecidos? Claro, mire, los partidos que tienen representación en el Congreso reciben presupuesto público justamente que debería ser usado para estos fines, para fortalecimiento interno, fortalecimiento de capacidades, trabajar en democracia interna. Entonces, creo que también hace falta un trabajo por parte del Estado para ayudar a los partidos a esto, ¿no? A orientarlos, porque, claro, ese dinero lo utilizan en otras cosas y quizás también podrían utilizarlo en este fortalecimiento, porque, o sea, lo que hace falta es tener realmente una visión real de lo que significa una organización política y cuál es su rol en la sociedad, ¿no? Para irnos un poquito más allá, ¿no? O sea, no es que yo armo un partido porque tú armas un partido porque tú quieres llegar a gobernar. Tú gobiernas para mejorar al país, para desarrollar, hay toda una cadena, ¿no? Entonces, creo que esa visión de lo que se quiere y tener una vida partidaria real es lo que hace falta. Y también lo que hemos visto es que los partidos no ha habido una competencia interna tampoco, ¿no? Han sido listas únicas, Claro. en la mayoría. Pilar, una pregunta rápida de mi parte, la última en realidad, ¿no? Esta especie de enfrentamiento entre el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE con relación a los informes técnicos por el tema del voto digital y lo que se esperaba sea quizá la aplicación de estos para las elecciones generales 2026, puede calar, digamos, un poco quizá en los ciudadanos y empezar a reducir lo que no queremos, que es la confianza en los organismos electorales? Bueno, recordemos que los organismos electorales coordinan siempre. Yo considero que los organismos electorales peruanos tienen un alto nivel técnico y creo que el tema del voto digital, que ya se ha dicho públicamente que ya no se va a aplicar, de alguna manera va a ayudar esto a que esta confianza en los organismos electorales suba, porque ahorita está baja y mientras más se acercan las elecciones, lo que se quiere es que esta confianza suba, ¿no? En los organismos electorales. Entonces creo que a raíz de esta situación va a mejorar, ¿no? Yo creo que son organismos electorales que tienen un comité de coordinación electoral que coordina todas las semanas. Yo he estado allí, por eso me consta, y creo que es importante decir que esto que ha pasado, en fin, ya no se va a aplicar el voto digital, se aplicará para futuros procesos electorales, porque yo también considero que es una herramienta importante que en algún momento se podría probar, aunque sea como un piloto, pero ahora, bueno, ya dijeron que no, creo que esto, lo que tienen que trabajar los organismos electorales también es en recobrar la confianza, ¿no? Claro. Hace un momento mencionabas el fortalecer los partidos políticos. En estas listas que se han presentado para senadores y diputados vemos a muchos actuales congresistas que ingresaron con un partido y que ahora van a postular el 2026 con otro partido. O sea, eso también dice mucho de la debilidad que tienen las agrupaciones políticas en nuestro país. Sí, y creo que está en la ciudadanía, y eso es una tarea que nos llevamos todos en elegir correctamente, ¿no? Desde ahora, que ya se están presentando las listas y empiezan a ser admitidas, porque recordemos que lo que se ha presentado el 24 de diciembre son solicitudes de inscripción, pasan por una evaluación por parte de los jurados electorales especiales, luego son admitidas. Una vez que sean admitidas, todos los peruanos y peruanas tenemos que investigar sobre los candidatos, saber quiénes son, cuáles son sus propuestas, para poder elegir correctamente, ¿no? Pilar, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenida siempre a RPP. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Pilar Vigio, subsecretaria general de la Asociación Civil Transparencia.